mucha gente que le tiene miedo, le asusta, le preocupa que se hable de política. Pero de la política hablamos todos los días. Por ejemplo, si yo me pongo a platicar con una señora en las tortillas, me va a empezar a decir, mira, ya no me alcanza para nada. Eso es hablar de política económica. Si un padre me dice, no me alcanza para los uniformes, para las cosas de la escuela de mis niños, eso es hablar de política económica. Y no nos debemos asustar, porque principalmente por la política económica es que nos fastidian los gobiernos, y no nada más el de aquí de México. Son los gobiernos de todo el mundo. A los pobres siempre nos fastidian la vida precisamente por la política económica. Son muy poquitos ricos y somos muchos millones de pobres. Es importante que aprendamos a leer y estudiar sobre política, porque nosotros con eso podemos consensar que no es Dios el que nos tiene mal, que son los políticos que se roban todo para tenernos mal, porque les gusta siempre el poder, tanto económico como el poder de tener unos esclavos a su merced. La cuestión de la política económica es lo que sucede. Por ejemplo, ahora, este día, todos están festejando el Día de la Amistad. Muchos se preocuparon qué le voy a regalar a mi esposa, a mi esposo, a mi hermana, a mi hermano, a mi amiga, a mi amigo. Y son cosas creadas precisamente por los que nos tienen manipulados económicamente. Somos personas que tenemos que estarnos fijando en que la comercialización, como la del día de ahora, que porque el Día de la Amistad, el gobierno, los gobiernos a nivel mundial son los que crean ese tipo de festejos para fastidiarnos la vida, para que la gente se sienta preocupada porque no tiene un regalo para el otro. Entonces, la situación de la política económica es la base de los que están en el poder. Siempre están pensando en enriquecerse lo más que puedan. Siempre están pensando en que los empleados, los trabajadores ganen menos y que los servicios sean más altos y que las rentas sean más altas. Entonces, todos los días hablamos nosotros de política económica y no me digan que no sabemos y que no me gusta y que no me interesa. Es la que mueve todo. Entonces tenemos que preocuparnos por leer más para saber quién nos fastidia la vida. Y en este caso son los políticos. Dijo Gobernación que designará 89.2 millones para Michoacán, específicamente Morelia, Uruapan, Apatzingán y Lázaro Cárdenas. La pregunta es, ¿y los municipios pequeños? Tepalcatepec, La Ruana, Tierra Caliente, Chinicuila y varios municipios pequeños de Michoacán que son en donde entró el crimen organizado y que les ha hecho la vida imposible precisamente a estos poblados. Esos poblados no le importa al gobierno, sino que su interés principal
o las grandes zonas urbanas de Michoacán como Morelia, Uruapan, Apatzingán y Lázaro Cárdenas estén bien. Para ellos van a ser los que supuestamente los 89.2 millones para desarrollo social. O sea, toda la gente más humilde la van a olvidar, y lo dijeron. O sea, no, ni siquiera, hay tanto cinismo que ni siquiera lo ocultan y dicen a quién van a ayudar. Y van a ayudar a los que están en las zonas urbanas más grandes. Y estos lugares pequeños es en donde tienen los problemas más acentuados, provocados por el crimen organizado. Y el crimen organizado no solo ha provocado muertos, secuestros, desapariciones, cobro de piso, sino también un drama doloroso. Es en donde existen más cantidad de desplazados, casas abandonadas, comercios cerrados y familias divididas. Las familias divididas están por varias circunstancias. Hay quienes decidieron dejar su lugar de origen, pero de esas familias otra parte dijo, no, yo me quedo aquí. Se dividieron las familias. Hay padres que dejaron a su familia con sus hijos para no ser obligados a pertenecer al crimen organizado, otra forma de división. Hay familias enteras que se fueron a vivir a otros estados, desplazados por todo lo que estaban viviendo con el crimen organizado. Familias que dejaron sus pocas pertenencias, sus mesas, sus sillas, sus camas, sus televisores, porque salieron huyendo por el crimen organizado. Pero también hay viudas, huérfanos, padres sin hijos, personas que saben que sus hermanos ya no regresarán. Hay desaparecidos. Por eso les digo que la política ayuda a darle la verdadera dimensión a nuestra historia personal y geográfica. Muchas veces las personas dicen, me tocó ser pobre porque Dios lo quiso. No, es porque los gobiernos que tenemos que no distribuyen las ganancias de todo un país, sino que se quedan con todo, se enriquecen, compran casas, compran las cosas más grandes, porque eso es su único camino que saben, fastidiar la vida a los pobres y a los pobres continuar explotándolos. También nos ayuda la política a darnos cuenta y a conocer nuestra vida a nivel geográfico. ¿Cómo es? Hay personas que dicen, ese es un indio y le tocó ser así. Pero nadie tiene la culpa de nacer donde nace. Nosotros, conociendo la historia y la geografía y conociendo más de política, nos damos cuenta y entendemos más situaciones. Y nos damos cuenta que no es ningún Dios el que nos está fastidiando la vida, sino son los que se creen dioses y los que se creen dueños del poder y los que se creen dueños de nuestra vida y los que se creen dueños también de nuestra muerte, como es el caso de los jóvenes de Ayotzinapa. Ellos se creen con el derecho de desaparecer gente, porque no hay otra cosa más que señalarlos, que hasta ni eso podemos hacer nosotros los pobres. No nos podemos enfermar y morir, sino ellos deciden cuándo muramos. Entonces, es muy importante que leamos libros, periódicos, aunque sean viejos,
aunque sean ya de días pasados, no importa. Así es como vamos aprendiendo a entender la política, que es la que verdaderamente mueve a los países. Pero si no lo hacemos, si no leemos, si no platicamos con otros de política, la situación que vivimos no la entendemos. Nosotros estamos aquí precisamente porque entendemos que nosotros nos tenemos que aprender a autodefender. Yo la primera vez que asistí aquí, es por eso que vine, porque sabía que iban a trabajar sobre unos autodefensas que se manifestaron en Michoacán. Yo no soy de Michoacán, pero por ejemplo, a mi hermana, la más pequeña, la secuestraron. El famoso llamado secuestro express. La tuvieron varias horas en un taxi. Nada más mi hermana les suplicó, les pidió que no la tocaran. Pero le quitaron su bolsa. Acabando de salir de su trabajo, la subieron al taxi y se la llevaron. Y la trajeron varias horas. La dejaron bien noche y bien lejos de su trabajo y de su casa. Entonces, ella tuvo que pedir auxilio en un localito donde vendían quesadillas, que les permitieran hablar a su casa. Ya le habló a su esposo y tuvo que ir por ella. Otro, mi sobrino, le robaron su carro. Cuando baja a estar con una persona, a dejar a una persona, al regresar a su carro por el lado del volante, un tipo le pone una pistola en la frente y le dice: dame las llaves porque me quedo con tu carro. Mi sobrino no hizo nada más que dejarle el carro. Pero no tan solo a él, un hermano, 3 camionetas le robaron de su trabajo porque su servicio era de que le daban por parte de la empresa una camioneta. Le dieron una camioneta y lo robaron, lo bajaron, lo anduvieron paseando, pisándolo estirado en la camioneta, en el suelo, en el piso de la camioneta y pisándolo, lo trajeron dando varias vueltas hasta que por fin lo soltaron. 3 veces. El compromiso de llegar a su trabajo para decir que le habían robado su camioneta causa un conflicto moral y causa un conflicto anímico y depresión, porque puedes decir: no es cierto que te robaron. Y fueron 2 veces, pero la tercera igual. Después de que lo asaltaron, que lo bajaron de su camioneta, se lo llevaron bien lejos. Él venía por los Indios Verdes y lo dejaron hasta por el sur. Pero no tan solo se conformaron con quitarle su camioneta o la camioneta del trabajo, sino que lo descalzaron, le quitaron sus zapatos y a las 3 de la mañana regresó caminando y buscó cómo llegar a la casa de una de mis hermanas. Ya llegó muy temprano, como a las 4 o 5 de la mañana. Entonces nosotros tenemos que aprender a autodefendernos, porque aquí mismo, en la ciudad, suceden esas cosas y no son cuentos, es una verdad. Entonces vamos a esperar a que vengan por nosotros cualquiera, porque el gobierno no hace nada, o son los mismos. Resulta que nosotros llegamos a esa conclusión. Son los mismos, puesto que no hace nada el gobierno para verdaderamente tener una seguridad todos los ciudadanos. O sea que tenemos que aprender a autodefendernos. No nos queda de otra. Y lo que más molesta es que se enoje el gobierno porque le decimos sus verdades. Pero así vivimos. Y no es nada más aquí, es en todo el país.
Pero mis hermanos, mis familiares tuvieron suerte de que no los mataran, pero sí padecieron la tortura mucho tiempo para poder recuperarse de los problemas de un secuestro express, de robo de camionetas, de asalto de un carro. Tardaron mucho tiempo para recuperarse, anduvieron con miedo, pero por fin tuvieron que recuperarse y volver a hacer su vida normal, entre comillas, seguir la vida cotidianamente. Después de un tiempo, pues empiezan a recuperarse las personas, pero el daño ya está hecho. Entonces nosotros tenemos que aprender a autodefendernos. Es lo que hizo el doctor Mireles, es lo que hizo Hipólito Mora, es lo que hizo Néstora Salgado de Guerrero. Ella creó policía comunitaria precisamente porque todavía ni siquiera estaba el crimen organizado. Eran delincuentes comunes los que iban y asaltaban su comunidad de Néstora Salgado. Pero después llegó el crimen organizado. Entonces, nosotros tenemos que aprender a defendernos. No podemos continuar así, porque desde arriba, y también hay personas de abajo que apoyan al gobierno, nos hacen la vida pesada. Al gobierno no le importa nuestra seguridad. Nosotros que vivimos en zonas urbanas, no sé cómo le vamos a hacer, pero tenemos que aprender a autodefendernos. Dicen algunos que organizándonos, dicen algunos que denunciando esto que vivimos diariamente. Pero tenemos que empezar desde nuestra casa a decir cómo nos vamos a mover para autodefendernos, porque ya basta de seguir viviendo bajo este régimen podrido y de corrupción, porque si dieran empleo a la gente, no habría delincuentes comunes primero, porque si de veras estudiara la gente, no les importaría pertenecer al crimen organizado, porque tendrían un empleo. Todo parte de ahí, de lo que les dije inicialmente. La política económica es la que hace que nos tengan como nos tienen, porque el crimen organizado se inicia para vender droga, porque no tienen trabajo. Habrá algunos que son malditos y que también les gusta eso, ser malos, malditos y asesinar, pero sería la minoría. Si en los países los gobiernos nos dieran educación, entonces no habrían delincuentes. Si en los países los gobiernos dieran buenos empleos y con buena paga, no habrían delincuentes. Pero todo es a partir de la situación económica en la que nos esclavizan a todos. Por eso, nosotros como urbanos tenemos que aprender a autodefendernos. Pero también yo cada sábado toco el punto de que no debemos olvidar a los muchachos, a los estudiantes de Ayotzinapa, porque no los han regresado, porque Peña Nieto dice que los olvidemos, les dice a sus padres también que ya lo superen. ¿Cómo se podría superar de que le arrancan a un ser querido de su casa? Pero además que no saben a dónde fue, a dónde se lo llevaron, por qué se lo llevaron, quién lo hizo. ¿Y por qué quieren que superen eso? No se puede superar. Solamente las bestias lo superan. Porque todos los que nos gobiernan son más que eso, son bestias. Y nosotros somos humanos. Y no aceptamos que sigan diciendo eso de los jóvenes de Ayotzinapa. Porque vivos se los llevaron. Vivos los queremos. Porque vivos se los
los llevaron. Vivos los queremos. Porque vivos se los llevaron. Vivos los queremos. También por los autodefensa tenemos que gritar libertad para Mireles. Libertad, libertad a Mireles por luchar. Libertad, libertad a los presos por luchar. Gracias.